Muy buenos días, tardes y noches. Soy Farid Carlos y en esta ocasión nos encontramos con una invitada especial. Así es, estoy hablando de Liz Quispe, quien se está postulando como candidata a la Cámara de Diputados y también a la segunda vicepresidencia mediante el partido Perú Moderno. ¿Qué tal, señora Liz Quispe? ¿Cómo se encuentra? Un gusto tenerla acá, por supuesto. Esta oportunidad de tenerla acá presencialmente. Muchas gracias, Farid, por la invitación. Encantada de compartir pues este espacio en tu programa. Increíble. El día de hoy le he invitado para poder conversar acerca de varias propuestas que usted tendrá, me imagino, dentro de para el país, sobre todo que estamos viviendo ahora mismo en una crisis, especialmente de inseguridad. Y es por eso que quiero empezar con algunas preguntas con respecto a esta materia. Dentro de su plan de gobierno se menciona la propuesta de equipar, modernizar y moralizar a la Policía Nacional. Coméntenos, por favor, en qué consiste exactamente esta modernización, esta moralización dentro de la policía, esta reforma, estos cambios. ¿Qué propuestas usted está dando y qué propuestas el partido en general quiere hacer dentro de esta institución? Sí, el tema de inseguridad es uno de los tópicos que se ha visto en el plan de gobierno importantes. La población ya no puede esperar más. No tenemos un plan a un año, a 6 meses. Tenemos que actuar desde el primer día de llegar al gobierno, de tener la confianza de la población en Perú moderno. Nosotros estamos convencidos que se tiene que trabajar de una manera sistémica. Ya estamos trabajando todos estos años como gobierno viendo solamente el árbol. Hay que ver el bosque para ver el tema de la inseguridad, las causas y cómo vamos a combatirla a un corto, mediano y largo plazo. No solamente es apagar incendios, como te comentaba, ¿no? Entonces la policía sí necesita una reforma porque hay que potenciar lo que implica la inteligencia dentro de lo que es la policía, ¿no? Investigación de calidad, porque quienes cometen el delito es el último eslabón, pero ¿dónde están los líderes, las cabecillas de estas organizaciones criminales? Y nosotros ahí sí vamos a ser firmes, porque no solamente es ver a los delincuentes o las organizaciones, sino ver que la corrupción, porque esto parte también de un tema de corrupción, está enquistada en diferentes sectores del mismo gobierno, donde ya vemos pues a través de los medios de comunicación las evidencias que tenemos. Entonces hay que reformar la policía, debemos de darle el valor, ¿no? El valor que requiere para combatir la delincuencia. Claro, usted menciona que se tiene que mejorar el sistema de inteligencia en la Policía Nacional y eliminar la corrupción. Con respecto a lo primero, ¿qué se va a hacer exactamente para mejorar el sistema de inteligencia en la Policía Nacional? Tenemos que convocar a buenos peruanos, ¿no? A que puedan unirse a las filas. Antes teníamos la policía dividida en diferentes sectores. La población del país ha crecido. En cambio, la policía, la cantidad de efectivos no ha ido en esa misma proporción. Entonces, primero es incrementar, convocar y hacer una reforma desde la formación de lo que implica para ellos, ¿no? Y sobre todo, darle también la autoridad que requiere la policía para que cumpla su deber, integrando también a las Fuerzas Armadas, integrando, como también te comento, todo lo que es el sistema, ¿no? Desde el Poder Judicial, desde las comisarías, desde todo lo que implica la población en sí. ¿Cómo va a ser para reclutar un buen personal, como usted está mencionando? Tenemos que hacer atractiva la policía. Nuestros jóvenes pueden verlo como una opción de formación, de desarrollo, donde van a incrementar sus valores, van a poder servir a la patria a través de la policía. Tenemos que convocar y hacer una reestructuración de todo, porque hemos visto también que inclusive desde la formación tenemos ahí los problemas para el tema de la delincuencia. En nuestro partido, en nuestro equipo, tenemos al coronel en retiro de la policía, que también Edgar, que ha liderado diferentes operativos y él tiene el tema súper claro. Para cada uno de los temas que estamos afrontando tenemos el equipo necesario. Usted menciona hacerlo más atractivo. ¿Cómo lo va a hacer más atractivo para los jóvenes? Porque hay que darles educación, ¿no? Que ellos vean la plataforma, no vean el hecho de ser policías como una opción última, como lo vemos últimamente, ¿no? Bueno, ya no voy a ingresar a la universidad o no puedo desarrollar un emprendimiento para los jóvenes, sino que sea un honor, como siempre ha sido anteriormente, un honor
ser parte de la policía peruana, un honor ser militar formado tanto a nivel técnico como a nivel también de oficiales. Hay que estructurar todo ello. Entonces, hay que hacerlo atractivo, desde darles la educación de calidad, formándolo en valores desde pequeños. ¿En qué consistiría esa educación para hacerlo atractivo, por supuesto? No solamente nuestros policías tienen que estar especializados, sino también tienen que dominar diferentes materias, ¿no? En cuanto a gestión. Todo militar, todo policía, independientemente de su labor, tiene que dominar temas de gestión. Para eso es importante también hacer los convenios necesarios con las universidades de calidad. Y ahí también quiero aprovechar una de nuestras propuestas importantes, que es que las universidades particulares hoy en día no pagan impuestos y ya la educación se ha visto desde una manera mercantilista y cada vez vemos más universidades, pero no vemos universidades de calidad. Entonces ahí lo que queremos es que también las universidades privadas paguen los impuestos necesarios para darles esa calidad y una oferta educativa a toda la población y por qué no también a los policías. Lo que menciona de las universidades es algo aparte del tema de hacer más atractivo la instrucción policial para los jóvenes. Es algo aparte. Sí, ahí quiero comentarte, por ejemplo, estamos haciendo nosotros una campaña muy cercana, caminando, escuchando a la población, no solamente en Lima, sino también en provincias, escuchando las necesidades. Hoy estuve en Chorrillos en una caminata por la playa Agua Dulce, conversando con los ciudadanos y muchos de ellos manifestaban, por ejemplo, el tema de la delincuencia que tú mencionas, ¿no? La inseguridad ciudadana que hoy en día con el sicariato, con el crimen organizado que tenemos, pues es un problema muy fuerte. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en los penales? Que es real. Los mismos reclusos tienen tiendas dentro del penal. Entonces nosotros debemos de hacer una reestructuración también en todo lo que implica INPE, por ejemplo, en que ellos no deben tener, si ellos están cumpliendo una condena, todos tienen que ser tratados por igual, tienen que reformarse realmente. Entonces, vemos que ellos tienen diferentes gollerías, por así decirlo, entonces no vamos a permitir que siga pasando más de lo mismo. Cada vez que hay operativos, encuentran celulares, muchos de los crímenes son liderados desde los mismos penales, entonces vamos a hacer una reestructuración también en ese sentido, integrando policía, Fuerzas Armadas, INPE, y qué nos decían los ciudadanos, pero fácil, tienen que cortar todo lo que implica tiendas. Ellos tienen todo, todo a la mano. Ok. Entonces, no debemos ahí trabajar. Antes de pasar al tema de una posible reforma en el sistema penitenciario, solo para finalizar y poder entender la idea de cómo hacer atractivo la participación policial para los jóvenes, un ejemplo de cómo se podría hacer eso atractivo, cómo se podría atraer personal mediante la educación, un ejemplo para culminar ese tema. Por ejemplo, desde los colegios, ¿no? En los colegios falta reforzar lo que hoy implican los valores, la identidad nacional, el tema del amor por la patria, que desde pequeños se debe eh, incentivar, inculcar. Entonces, si es que eso no se hace desde el colegio, ¿cómo esperamos que cuando terminen sus estudios puedan tener también esa opción de servir a la patria a través de ser miembros de la policía y para eso todo un proceso? Es importante que los procesos de selección sean meritocráticos, sean transparentes, ¿no? Entonces, es toda una cadena. Por eso hablamos nosotros en Perú moderno en trabajar a nivel sistema, no estar solucionando y apagando incendios, sino ver todo lo que implica Ok. en ese sentido. Ya. En el plan de gobierno se menciona que se implementará el Plan Mariano Santos para la Policía Nacional, afirmando que esto apunta al corazón del problema de la inseguridad. Coméntenos en qué consiste este plan, en qué consiste el Plan Mariano Santos. El plan Mariano Santos implica, como bien digo, hacer una reforma a todo nivel, ¿sí? Desde lo que implica la atracción. Como toda organización, tú quieres resultados en tu organización, todo depende del talento humano que convoques. Entonces, eso es importante. Primero, ver que todo ese proceso sea el adecuado para tener esos jóvenes que realmente van a
servir a la patria. Hay que invertir en tecnología también, en tecnología de modernidad. Nosotros somos Perú Moderno porque creemos que podemos, con decisiones, con voluntad política, articulando con el presupuesto adecuado, tomar las decisiones y acciones que pueden hacer que nuestro país pueda tener mejores resultados y ser atractivo a nivel y competitivo en el mundo, como lo hacen otros países. Tenemos recursos. Muchas veces se habla de que el Estado no tiene el presupuesto y estamos viendo que sí se cuenta, pero no está adecuadamente planificado de una manera estratégica, priorizando lo urgente de lo importante. En Mariano Santos nosotros vamos a ver ese trabajo de manera integral, desde convocar a los talentos adecuados y tener esa mano dura también que se necesita para combatir la delincuencia. Ok, usted menciona mejoras tecnológicas dentro de la Policía Nacional. ¿Qué mejoras exactamente? A todo nivel, desde estamos hablando de fortalecer el tema de investigación y hoy en día sabemos pues del tema de ciberseguridad, que es muy importante. También vamos a derogar las leyes pro crimen, que ya sabemos que han hecho que las organizaciones criminales puedan tener oportunidades más flexibles, como por ejemplo interceptación de llamadas telefónicas. Tenemos que utilizar todas las herramientas que inteligencia necesita poder evidenciar los movimientos bancarios, como nosotros decimos, el delincuente es el último eslabón de este problema de la inseguridad. Tenemos que identificar a los líderes, a las cabecillas, a las organizaciones, todos los que están detrás de, y eso lo vamos a hacer con tecnología, con inteligencia. ¿Podría especificar un poco más con respecto a qué elementos tecnológicos se planean implementar, se planean mejorar? Sí, claro, como por ejemplo, me estás haciendo una pregunta bien técnica, ¿sabes? Ah, También. bueno, podemos cambiarla si desea. No, sí, continuamos. Pero exactamente todo el tema tecnológico, ¿no? Inclusive hoy hablamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial bien utilizada y estratégicamente utilizada, conocido, puede usarse para poder identificar todos estos problemas. Justo usted mencionó antes acerca de las leyes pro crimen. ¿Alguna ley en específico que considera que es muy problemática y se tiene que derogar o se tiene que modificar o chequear? Todas en realidad, porque hemos visto que este último Congreso, todas las leyes las ha hecho en su beneficio propio. ¿No? Entonces, los congresistas, en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, deben ingresar para servir a la población. En este caso, si queremos identificar temas de corrupción, si queremos identificar eh, a los responsables, ¿qué tenemos que hacer? Ver todo su historial, ¿no? Como el ejemplo que te colocaba, ¿no? No podemos nosotros estar interceptando hoy en día con esas leyes que los favorecen, que hay impunidad para esas temáticas. No, hoy en día lo funcionario que se evidencia corrupción, funcionario que se evidencie que forma parte de una organización criminal, no puede tener impunidad porque es congresista. Inmediatamente hay que aplicar cadena perpetua. Estamos en una situación que hay que tomar y ser drásticos en las decisiones. Te cuento que yo tengo formación militar, yo me gradué en la Escuela de Oficiales como piloto de la segunda promoción mixta, tengo una formación estratégica, tengo una formación también de vocación de servicio y también sabemos que cuando hay que tener mano dura para ciertas decisiones, no podemos ser tibios, no podemos ser flexibles. Entonces, aquí la corrupción definitivamente tiene que ser abordada de esa manera. Cadena perpetua para todo funcionario corrupto, cadena perpetua y muerte civil. No es posible que después cumplí la pena y puede nuevamente reivindicarse en ese sentido. No, porque estamos hablando del bienestar de la sociedad y debemos de dar ejemplo. Servir al Estado debe ser un hecho meritocrático. Debemos tener a los mejores peruanos, a los peruanos que ya en la vida profesional han demostrado con acciones y decisiones, proyectos, dependiendo de lo que hayan liderado en los diferentes sectores, que ahora llegando al Estado van a poder servir adecuadamente. Claro, yo pienso demasiado que para hacer política uno tiene que ser humilde, no tiene que buscar ningún tipo de lucro y es algo que se tiene que realizar meramente por altruismo. Eh, ¿Me podría dar, para poder entender completamente su idea, un ejemplo de una ley pro crimen que afecte
una situación en específico y que se tenga que derogar? Una de las leyes, por ejemplo, como te digo, es el hecho de que hoy en día, ante una investigación, se le da facultades de que no se le puede hacer interceptación de llamadas, ¿no? Encontrar la raíz de sus comunicaciones, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que nosotros ser más drásticos y derogar. No podemos darle facultades a las organizaciones criminales para que sigan pues cometiendo estos delitos. Ok, está bien. ¿Estamos grabando ya? Sí, aún estamos grabando, sí, sí. Una propuesta que quiera, una propuesta que usted esté liderando, que quiera aplicar, una propuesta personalmente suya. Sí, una de mis propuestas que creo que es importante es acabar con el problema de raíz. ¿Por qué? Porque los partidos políticos hoy en día, una de las normas, por ejemplo, para involucrarse en política y postular, es que tengas el DNI de ser peruano, peruana, y que tengas 25 años a más. Para la Cámara de Senadores es de 45 años a más, pero no puede ser que sean los únicos requisitos o antecedentes penales, policiales. Es muy básico. Hasta hoy en día para trabajar como serenazgo, trabajar como cajero, sin menospreciar ninguna profesión, te piden ciertos parámetros, entrevista personal, examen psicológico, más parámetros. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Estoy proponiendo que es importante, por ejemplo, el examen psicológico. Definitivamente no se hace. Todo lo que vemos hoy en día, ¿no? En los políticos, porque son los políticos, en este caso, son los que formulan las leyes, los que toman las decisiones, hay que tener examen psicológico, hay que tener evidenciado el tema de su verdadera vocación de servicio del político, del funcionario. ¿Y eso cómo lo tenemos? Como lo tenemos hoy en día, ingresamos a SUNEDU con nuestro DNI y podemos ver nuestros grados académicos. ¿Por qué no aprovechar la tecnología y generar una plataforma para que cada ciudadano, desde joven, desde que está en el colegio, vaya haciendo ese CV de los proyectos que va liderando, de las iniciativas, y así vamos nosotros construyendo y conociendo qué personas están detrás de? Hoy en día, para ingresar a cualquier casa de estudio, la Universidad de Harvard, Stanford, MIT, entre otras, te piden muchos requisitos para que te puedan abrir las puertas, para que tengan una beca, carta de presentación, te piden ese CV social del que hablo. No, no abren las puertas a cualquier persona, realmente a líderes. Y nosotros necesitamos eso, identificar a esos grandes peruanos y formarlos desde pequeños también, desde educación básica, secundaria, para que vayan haciendo esa trayectoria. Otro indicador importante, ¿por qué no aplicar el tema del polígrafo? También para poder evidenciar que son transparentes al momento de sus declaraciones, ¿no? Cartas de referencia también. Entonces, hay que ser más minuciosos porque estamos escogiendo a quienes van a tomar decisiones para el futuro y el presente de nuestro país. Y no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona preparada, tiene que ser una persona especialista en determinada materia. Las economías desarrolladas, por eso hablan mucho de la especialización y de la investigación. Yo desde mi formación y lo que he venido haciendo, estoy convencida también de que la ciencia y tecnología hoy en día nos va a llevar a poder desarrollarnos más, desarrollar nuestra economía, desarrollar nuestro país, que cada decisión, que cada proyecto, cada programa que se trabaja en el Estado esté respaldado por evidencia científica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estudios de calidad, con fuentes confiables, con data confiable. Ya debemos dejar de tomar decisiones emocionales o por buenas intenciones. Con buenas intenciones no vamos a lograr nada. Tenemos que hacer lo que hacen los países desarrollados. Decisiones con evidencia científica, con data, con fuentes, con estadísticas, para tener ese camino y los mejores resultados, porque estamos hablando también eso de alinearlos con presupuesto. Entonces, mi propuesta, y es lo que yo sueño y quiero trabajar por el Perú, es que podamos tener los mejores talentos liderando el Estado, desde el Congreso y también desde el Ejecutivo, y que sea meritocrático. Eso lo haría eh, cambiando los requisitos que se necesitan para poder tener un cargo dentro del gobierno. Exacto, porque hoy en día es básico, como te digo, ¿no? Ok. Para la postulación. Entonces hay que cambiar primero la ley de partidos políticos. Muchas veces a mí me han criticado por esa ley, me dicen, Liz, pero eso no resuelve el día a día, la inseguridad. Sí, pero es parte de, hay que también
pensar un mediano y un largo plazo. Hay que cambiar eso, porque si no, vamos a seguir esperando que vengan campañas políticas, ¿no? Con lo que vemos hoy en día, ¿no? Que hay candidatos que están haciendo su campaña echados en un triciclo, dando besos a las personas, cuando lo que necesitamos son propuestas, ideas, acciones. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona en el transcurso de su vida personal y profesional que Ok, sabemos que hoy en día lo puede volcar? ok. No estoy diciendo que estoy en contra de lo que usted dice, yo pienso que es algo que tiene demasiado sentido y se tiene que pensar demasiado, pero justo he tenido conversaciones con diferentes amistades con respecto a ese tema, donde me comentaban que qué tan justo es poner tantos requisitos con respecto a la educación para postularse dentro del gobierno, porque hay una cifra, no estoy completamente seguro si esta cifra es completamente veredicta, pero había visto en ciertas fuentes que aproximadamente entre el 15 o 10%, no recuerdo, pero entre el 15 y el 10% de los peruanos, o creo que era menos, o creo que era más, pero aproximadamente entre el 15 y el 10% de los peruanos no tienen terminada la secundaria. ¿Qué tan justo es permitir Tenemos, esto? ¿Qué tan justo es poner estos requisitos para que las personas entren dentro del gobierno? como te digo, acá estamos tomando decisiones serias, decisión país, decisión para los niños, para los jóvenes. Yo lo veo así. Entonces, hay que tener a las personas preparadas con conocimiento en esas temáticas para que se puedan tomar las mejores decisiones en ese sentido y tener los equipos adecuados. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen solo con buenas intenciones, ¿no? Por eso nosotros, para los determinados temas que estamos trabajando, tenemos a los especialistas, tenemos el equipo adecuado. Uno de esos temas fuertes es potenciar el emprendimiento. Somos un país emprendedor. El 80% de los emprendimientos son informales. Entonces, siempre se habla de que para mejorar el emprendimiento hay que dar amnistía, que es lo que estamos proponiendo, hay que hacer más flexible la SUNAT para los que están recién emprendiendo en sus 3 primeros años, y eso lo vamos a hacer. Pero nuevamente, no solamente es ver el árbol, sino también ver el bosque. ¿Por qué tenemos emprendimientos informales? Porque tenemos jóvenes que de repente, como tú bien dices, no han terminado el colegio, pero necesitan salir adelante en la vida, buscan un emprendimiento y no tienen capacitación, no tienen los beneficios de SUNAT y se estancan. ¿Y dónde terminan? En la delincuencia, en emprendimientos informales, etcétera. Entonces hay que ver todo como cadena. Esa es nuestra propuesta, ver el sistema, ¿no? Inclusive, ¿no? También hablamos de que en nuestro país uno de los temas fuertes, si hablamos de mujer, la violencia, Ya, el feminicidio, por ejemplo. Y eso también es una cadena, porque si es que eso eh, identificamos en las familias, la violencia de la mujer, ¿qué estamos formando en los niños, en los jóvenes? Posibles jóvenes que no terminen el colegio porque tienen problemas en casa, ¿no? Problemas psicológicos, o posibles jóvenes que no tengan un proyecto de vida o tengan un potencial. Entonces te das cuenta, no solamente es ver un tema por separado, sino hay que trabajar en sistema. Y yo estoy convencida que así no se ha visto estas problemáticas, entonces han ido incrementándose en ese sentido. Hablamos de educación, siempre hay que mejorar la calidad educativa, pero ¿cómo hablamos de mejorar la educación, por ejemplo, para nuestros niños, si no trabajamos el tema de la anemia? El tema de combatir la anemia. Y la anemia no solamente es en las poblaciones vulnerables, ¿ah? Por ejemplo, tenemos el distrito de La Molina, que ya tiene, ya identificamos casos de anemia, pero no por falta de recursos, sino por falta de educación, por ejemplo, en una dieta balanceada, alimentaria adecuada. Entonces, queremos desarrollar a los peruanos en su máximo potencial en educación. Tenemos que pensar en la alimentación. Y si vemos la anemia, no es desde que nació. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Tenemos que verla desde el vientre de la madre. La educación real se inicia desde el vientre de la madre. Ahí estamos formando el ser. Entonces, es todo un programa que hay que verlo de manera integral. Uno dirá, como el último presidente, bueno, el que tenemos actualmente dijo, no, pero gobernar es fácil. No es fácil. Definitivamente, solucionar los problemas del país no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Pero hay que tener a los expertos adecuados en ese sentido. claro, yo estoy de acuerdo completamente con usted con que muchos problemas nutricionales vienen también desde el inicio, desde el vientre de la madre, muchas veces porque
Las madres también sufren constante estrés sabiendo que en el Perú muchas madres son solteras, muchas madres viven en constante situación de supervivencia, viven en la pobreza, no tienen a alguien o no tienen a personas que las puedan apoyar. Y justo tocando ese tema y ya para finalizar esta entrevista, le quiero hacer una pregunta importante. Le pongo un poco de contexto. Actualmente en el Perú se ha registrado que un aproximado de 300.000 mujeres al año abortan clandestinamente. Muchos de estos abortos son resultados de abusos sexuales o por falta de educación sexual. Y en ese porcentaje no suena descabellado de que muchas de estas sean menores de edad. En el mundo, aproximadamente de forma anual, son 47.000 mujeres quienes fallecen en abortos clandestinos. A mí me gustaría saber cuál es su postura con respecto al aborto y qué propuestas usted tiene ante estas problemáticas esta problemática o problemáticas de naturaleza similar. Excelente pregunta, porque es un tema muy importante, también coyuntural, por todo lo que hemos visto, ¿no? En la selva peruana, por ejemplo. Em, yo estoy convencida de que el aborto es importante que se aplique por temas terapéuticos, por ejemplo. Y también cuando existen estos casos de violación, que las cifras lamentablemente son altas. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y nuevamente un trabajo sistémico. ¿Pero por qué? Porque las niñas todavía no se han desarrollado biológicamente adecuadamente para poder ser madres a esa edad. Entonces estamos poniendo en riesgo su desarrollo, no solamente físico, sino también psicológico. ¿Y qué estamos diciendo? Que el gobierno es responsable de desarrollar el potencial del ser humano. Nuestro centro es el talento humano, a todo nivel, de toda edad, desde el vientre de la madre. Entonces, no podemos permitir que la vida de estas adolescentes, y más si fueron estos casos de violación, se vea truncado por lo físico, por problemas físicos y también por temas psicológicos. Entonces, cuando son casos de aborto terapéutico por temas de salud o en esos casos de violencia eh, sexual, definitivamente yo creo que sí, hay que actuar en ese sentido, pero también hay que prevenir. Yo amo la vida, yo soy creyente, creo en Dios también, pero en ese sentido también hay que darle pues calidad de vida y nuevamente hay que trabajar desde la niñez, un nivel de prevención, ¿no? Ya es un tema generacional que los padres hablen con sus hijos de estos temas tan importantes que son parte de la formación de la vida y del ciclo de vida. Entonces, en el colegio, con los padres de familia, independientemente del tipo de familia. Tú bien lo has dicho, existen muchos hogares liderados sola por mujeres porque hay madres solteras, o hay también, hemos identificado que viven con los abuelos, con parientes. Entonces, cada familia es única, pero que ese entorno cercano, ese entorno afectivo, que también la evidencia científica nos dice, que sea de soporte emocional adecuado, que esté entrenado, preparado para darle pues esas pautas en su desarrollo. La educación sexual es importante porque hay que darles herramientas. No es posible que pues recién cuando terminen el colegio o cuando estén en secundaria se hable de esos temas para prevenir. Pero ya cuando tenemos ese problema, y nuevamente, mano dura con estos crímenes de violencia sexual, hay que identificar. No es posible que si docentes han cometido esa gran falta de la verdad imperdonable, puedan seguir, por ejemplo, ejerciendo la docencia. A la criminalidad hay que tener mano dura y eso es lo que no se ha dado, ¿no? Cadenas perpetuas para que la gente sepa que, qué cosas están bien, qué queremos para los buenos peruanos a todo nivel. Esa es nuestra propuesta. Saben, increíble. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto poder tener esta conversación con usted. ¿Algún último mensaje que le quiera dar a la población, a los jóvenes que estén viendo este video, esta entrevista? Sí, bueno, decirles que Perú Moderno es un partido político nuevo. Yo llegué a Perú Moderno por la invitación del gran emprendedor empresario Carlos Añaños, que personalmente me llamó porque, bueno, lo conocía y ahí dije, sí hay esperanza de que buenos peruanos puedan involucrarse a todo nivel, a toda edad, y es por eso que dije, vamos a dejar de ser espectadores con todo lo que vemos, sino ir a la acción.
que lo que hemos venido desarrollando desde lo personal y profesional, con esas semillas de buenas acciones, llegando al gobierno, podemos multiplicarlo definitivamente. Yo los invito, más que decirles voten por mí o voten por Perú Moderno, conózcannos. Dense el tiempo, todos los peruanos, todos los jóvenes que van a votar por primera vez, de investigar a sus posibles candidatos, de investigar a los partidos. Siempre hay que ver qué personas están detrás de, para que el voto sea consciente. ¿Por qué? Porque cada voto es el poder que se da al ciudadano para poder transformar nuestra sociedad. ¿Y qué queremos? Lo mejor, yo tengo un hijo de 1 año y 1 mes. Y yo quiero que mañana más tarde mi hijo no me diga, mamá, yo me voy a estudiar fuera porque allá voy a tener más oportunidades de estudio, de trabajo, de educación y de desarrollo. Yo quiero que llegado el momento, Sebastián, mi hijo, me diga, mamá, me quedo en mi país porque tengo la mejor calidad, porque puedo emprender a la par y porque puedo crecer y todo lo aprendido volcarlo aquí en la sociedad. Y hacia eso, y estoy segura que muchas mujeres, muchas madres de familia también quisieran eso. Entonces mi invitación es a que investiguen, dense el trabajo, unos minutos, busquen en internet a los partidos políticos y sobre todo a las personas. Y este 12 de abril tomen la mejor decisión. Gracias. Increíble, muchas gracias.